Muy bien, ya estamos en el segundo bloque, esta vez acompañados de don Gonzalo Ruiz Tovar, periodista, corresponsal extranjero. Él escribe para la agencia de noticias DPA, una agencia de noticias que indudablemente la información que recauda acá en Lima capital y recorre el mundo tiene pues la credibilidad de un prestigiado periodista. Don Gonzalo, muy buenas noches, gracias por estar aquí en primer plano. Buenas noches, gracias a ustedes. Pues cuéntele a mi público, don Gonzalo, la tarea que le ocupa a ustedes, los corresponsales, en estos momentos de coyuntura electoral. Bueno, nosotros como corresponsales hacemos la cobertura de todo lo que tiene que ver con el acontecer peruano, no solamente en el terreno político, también en el económico, en el cultural, en el deportivo, etcétera, ¿no? En cuanto al tema político, obviamente para nosotros ahorita es una prioridad y cada día lo es más a medida que se va acercando las elecciones. No solamente en el plano de Lima y de los distritos de Lima, sino que fundamentalmente estamos viendo el problema de la aparición de candidatos bastante cuestionables, digamos, en algunas zonas del país, que hacen temer de una ofensiva de organizaciones criminales y, tenemos que decirlo, del narcotráfico por adquirir poder político en algunos determinados departamentos. Esto es preocupante porque esto es algo que ya se ha visto en otros países de la región, como el mío, Colombia, o como México, ¿sí? En donde el narcotráfico llegó a tener poder político. Y entonces eso es peligroso y la población, las autoridades tienen que actuar de antemano para evitar esa situación. Ahora, quiero compartir con mi público algo que alguna vez leí. El papel que le ocupan los corresponsales en países donde hay crisis política nunca es bien visto por los gobiernos, por los gobernantes de turno. No. Siempre le pone sus comillas. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos que decir la verdad. Y la verdad no gusta. La verdad es... Y la verdad le recorre el mundo. Exactamente. Ese es... Pero nosotros lo que hacemos es simplemente pintar el panorama de lo que se está mostrando acá. No inventamos, no creamos ficción. Nosotros a partir de lo que sucede, le narramos al resto del mundo qué es lo que ocurre en el Perú, en el caso mío, o qué es lo que ocurre en el caso de Chile, en el caso de mi colega de Chile, y en fin, ¿no? Entonces, esa es nuestra función. Ahora, yo revisando algunos apuntes que me he permitido, he encontrado que usted se ha desenvuelto en Bogotá, en Caracas, en La Paz, y ahora acá en Lima. Sí. Un resumen, ¿cuál ha sido su experiencia en ese trabajo? Ha sido experiencias muy distintas. En Bogotá viví todo el apogeo de la guerra contra el cártel de Medellín, el crecimiento mismo del cártel de Medellín, la llegada al Congreso de Pablo Escobar, ¿sí? Todas esas fueron etapas que viví. Luego en Venezuela vi el retorno al neoliberalismo con Carlos Andrés Pérez, que este es el fenómeno de malestar que se crea, el malestar económico, y que a la vez posteriormente generaría la respuesta de Hugo Chávez y la aparición de un nuevo fenómeno en América Latina. Luego en Bolivia, yo viví en Bolivia una fase de tranquilidad, lo cual en Bolivia es difícil, ¿sí? Porque Bolivia era un país con constantes revoluciones, con constantes golpes de Estado, y en la época en que estuve, comienzos de los 90, más bien se logró una estabilidad, que es la estabilidad que hasta ahora dura ahí. Hasta ahora está. Ahora, en el terreno nacional, aquí en nuestro país, los corresponsales, ¿cómo están viendo la coyuntura electoral? Partiendo, por ejemplo, el análisis de lo que dicen las encuestas, por ejemplo. Claro, mire, yo llevo ya muchos años en el Perú y lo que sucede en el Perú no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme porque cada elección es atípica, cada elección nos trae un fenómeno nuevo. Esta vez estamos a muy pocos días de las elecciones. Claro. Cortísima, lo que no se ha visto nunca, claro. Cortísima la campaña electoral. Sí.
y lidera las encuestas, pero con mucha ventaja para Lima Metropolitana, que es la provincia que aglutina casi a más de un tercio de la población nacional, a más de un cuarto, perdón. Tenemos de puntero a un candidato que está haciendo una campaña inédita casi que mundialmente, ¿no? O sea, una campaña en la que no se habla, ¿cierto? Una campaña en la que no se dan respuestas, en la que se evita a estos odiosos intermediarios que somos los periodistas, ¿sí? Y se trata de llegar a la población, una población que desde luego, por sus propias características, no está en capacidad de hacer las preguntas de agudeza que nosotros, pues por nuestra formación, podríamos hacer, ¿no? Ahora, siempre predomina el asistencialismo en este proceso. Es decir, yo no hablo con los periodistas, pero recorro, llevo mi cámara y después reparto las imágenes, pero en medio de eso se ve el asistencialismo que permite direccionar muchas veces la conciencia de la población. Lamentablemente es así, lamentablemente, y este no solo es un fenómeno peruano, este es un fenómeno latinoamericano y de muchas otras zonas del mundo, ¿no? La falta de educación política y la falta de educación en general, la falta de institucionalidad. En el Perú, como en varios países latinoamericanos, no hay partidos políticos. Al no haber partidos políticos, se tienen que crear figuras nuevas para cada elección, porque no hay esa especie de línea que tiene aproximadamente el partido aprista, que es lo que más se acerca a un partido político consolidado, ¿no? Es decir, al margen de los aciertos o desaciertos que pueda tener, es un partido con cúpula, donde uno lo ve más o menos escrito. Pero en los otros no, entonces en estos casos aparecen caudillos, que no es lo mismo que un líder político, un líder social. Exacto, partidos, caudillos cuya desaparición política significa la desaparición del partido, ¿no? Desapareció Belaunde de Acción Popular, quedó reducido a un partido hecho escombros, pues. Toledo está golpeado políticamente y Perú Posible empieza a desfallecer políticamente, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el Partido Nacionalista. De pronto hay una continuidad en el fujimorismo, pero porque hasta ahora mantiene el apellido, tiene esa ventaja, ¿no? Finalmente sigue siendo fujimorismo, pero no sabemos también qué va a pasar después de la desaparición física de Alberto Fujimori, ¿no? No, ya no es como antes, que había una ideología, que los partidos eran liberales, conservadores, socialdemócratas, socialistas, derechistas o lo que fuese, pero estaban basados en una ideología que hacía que uno, antes de hablar con un candidato, ya supiera, bueno, este señor más o menos está en esta línea, y entonces en esta línea le voy a refutar o le voy a conversar o le voy a hablar, ¿no? Ahora, Gonzalo, ¿cuánto daño le hace a un sistema democrático la falta institucional de los partidos políticos? Absolutamente mucha, porque el partido político es el puente natural que une a la población con el gobierno, con el Congreso, con los sectores representativos. Es decir, el partido político es el organismo que aglutina a gente que piensa de manera más o menos similar en términos políticos y que la representa, y que representa ese grupo, y que democráticamente compite entre sí. Cuando no hay ese partido, es que aparecen estos caudillos, ¿cierto? Es que aparecen estos congresistas que de cualquier ideología, que bien pueden aparecer por el poder del dinero, por el poder del dinero, exacto. Pueden aparecer en Somos Perú, o pueden aparecer en el partido fujimorista, o pueden aparecer en el partido aprista, y buscan un sitial, y muchas veces llegan al Congreso y nos sorprenden cada vez con estas noticias, ¿no? Cada vez son peores. Ya vimos el caso reciente de Loreto. Ahora, la presencia de, alguna vez lo llamaron movimientos independientes, que aparecieron con mucha fuerza en los años 90 y que hasta ahora subsisten. ¿Cuánto daño le está haciendo esa figura de independientes en la política? Claro, porque lo que está es dispersando fuerzas. En los años 90, en el comienzo de la década de 90, a partir del desprestigio
bien ganado que tenían los partidos, porque los partidos Claro. habían fallado. El gobierno de Fujimori, con la Capitalizó ese malestar. con la manipulación mediática que tenía Montesinos, un hombre muy capaz para manejar las comunicaciones, logró instalar en la población un chip. La política es mala, los partidos políticos son malos y los políticos son malos, ¿cierto? Entonces la gente interiorizó eso y se hizo realidad, ¿no? Y se hizo realidad. Ahora, actualmente, en este proceso electoral, ¿el riesgo de la aparición de caudillos también existe? Sí, sobre todo la aparición de caudillos regionales, que ya se viene dando, ¿no? César Álvarez era ya un caudillo regional, Iván Vázquez ya era un caudillo regional. Miren dónde están terminando todos. Constituyen partidos para las circunstancias y para fines personales. Exacto, Eso constituyen partiditos de amigos para repartirse las licitaciones, para repartirse los contratos y en fin, ¿no? Y llegan y controlan poder político. Y poder político importante, y poder económico, y poder social, porque estos señores también son los dueños de los casinos, y son los dueños de las discotecas, y son los presidentes de los equipos de fútbol. Si nos ponemos a mirar las hojas de vida, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los corresponsales? Una última pregunta, ¿qué esperan o qué ven los corresponsales en este proceso electoral? Bueno, para nosotros, de todas maneras, el proceso electoral regional y municipal, que es el que vamos a vivir en octubre, tiene siempre menor importancia que el general, el presidencial y el parlamentario, en la medida en que está más comprometida toda la política del Estado, ¿no? Sin embargo, para nosotros estamos enfocados en este momento. Bueno, primero Lima llama la atención porque Lima es una ciudad que ha crecido mucho, es una de las ciudades más importantes de América Latina y es una ciudad que ha crecido en medio de un desorden que no se le puede adjudicar necesariamente a los alcaldes más recientes, ¿no? Sino que viene de atrás. Pero otro tema que preocupa es el que comentaba al inicio de la conversación contigo, Oscar, en el sentido de la posible toma de poder político por parte de organizaciones al margen de la ley. Hablo no solamente de narcotraficantes, hablo de extorsionistas, hablo de secuestradores. Y todos están en el partido electoral. Y todos están y en diferentes partidos. Porque los partidos, al no existir, al ser sobre etiquetas, no tienen los suficientes filtros para evitar que estas personas estén apareciendo allí. Por eso es importante el voto informado. La hoja de vida, vecino, vecina, la hoja de vida, y está a disposición. Entren al portal del Jurado Nacional de Elecciones. De verdad que sí hay que saber a quién le vamos a dar el voto. El voto es lo más importante en una democracia porque genera poder. Y eso es lo que tienen que ser los vecinos. Es un derecho, es un derecho, porque a veces uno dice el deber del voto. Es un deber ciertamente, pero sobre todo es un derecho. Y como derecho tenemos que ejercerlo bien. Don Gonzalo Ruiz Tovar, periodista, corresponsal extranjero, de verdad que ha sido muy agradable conversar con usted y vamos a coordinar con Pierina para que volvamos a estar con él. Creo que es importante seguir ilustrándonos con la participación de personas de la calidad profesional de Gonzalo. Me indica la producción que tenemos una llamada. Vecino, vecina, muy buenas noches. Su nombre, por favor, y de qué sector nos está llamando. Buenas noches. Sí. De Santana. Le escuchamos. ¿Su nombre me dijo? José. José, te escuchamos. Mire, lo que pasa es que ya todo esto se ha vuelto un negocio ya. ¿Me entiendes? Se ha vuelto un negocio y ya la gente debe pensar un poquito más y creer un poquito más y parece los ojos la vendan, pero votar ya con sensibilidad. Porque si vamos a votar por los mismos corruptos, así igual cada día más. Hay que ser más conscientes. Pensar en nuestro día y en nuestro futuro. Gracias. Muy bien, José. Dice, hay malestar de la gente. Claro, hay malestar, pero que a veces no se refleja, ¿no? Porque a veces decimos, roba pero hace obra y entonces votemos por él de todas maneras. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Don Gonzalo, reiterado mi agradecimiento, de verdad que ha sido un placer
poder conversar con usted y comprometido esté en una próxima oportunidad para seguir conversando estos temas. Por mucho creo que el que sale ganando es el público que lo está escuchando. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa y estamos retornando porque hay más. Vamos a retornar con Jorge Espinosa.